Jurista, viniste al lugar indicado. Hermoso video, estoy muy agradecido con las autoridades, una genia Itati. Y yo creo que este mensaje es muy fuerte, digamos, porque a veces socialmente al abogado litigante se lo desprecia un poco porque a veces le conviene a cierto sector de la economía, digamos. O sea, si ustedes se dedican a proteger a trabajadores que sufren accidentes y enfermedades profesionales, recuerden que van a tratar de hacer los lobbies de las grandes ART. Bueno, para que menos personas reclamen, van a atacar a la abogacía. Por eso está muy bueno que el Colegio de Abogados de Villa María tenga estas iniciativas para que de alguna manera la gente entienda el rol de la abogacía. Porque, ¿por qué se creó la Constitución? Ayer lo escuchaba a Gialdino, que es un gran maestro que enseña Derecho Internacional, y decía: ¿por qué se crea esta estructura de división de poderes? Para ponerle límite al poder, al que gobierna, digamos. ¿Y qué son esos límites? Los derechos y las garantías constitucionales. Y todo está relacionado. Y cuando se ataca a la abogacía, en realidad lo que se esconde es que se está atacando a otro sector de la sociedad muchas veces. Y es muy fuerte, porque es verdad, después de litigar tantos años, y por desgracia duran mucho tiempo algunos juicios, uno termina conociendo mucho a las partes y se arman relaciones que sobrepasan lo que uno se imagina antes de empezar a ejercer, digamos. Pero bueno, la idea de hoy es hablar de intercambio telegráfico. A mí me gusta partir siempre de cero para que si hay alguien perdido se adapte, pero llegar a fondo y hacer algo súper profundizado. Así que me gustaría preguntarles a ustedes, ¿quién hizo un telegrama laboral antes de hoy, por ejemplo? Ok. ¿Quién hizo un telegrama laboral antes de la ley Bases, por ejemplo? Ok. Para los que nunca hacen un telegrama, ¿las vidas le da problemas? Pero soy jurista, soluciones. Yo tengo un Instagram, @soy.jurista. Me mandan la palabra telegrama por mensaje, lo escriben la palabra telegrama en cualquier video y les va a mandar un bot, un listado de más de 15 videos gratuitos donde enseño intercambio telegráfico de cero, con modelos. Obvio que en la Academia de Juristas hay cosas más profundizadas, más complejas, horas extras, etcétera, etcétera. Pero estoy hablando más de 15 videos totalmente gratuitos, son como 25 horas de intercambio antes de la ley Bases y algunos después de la ley Bases. Yo lo que voy a tratar de profundizar es en el después. Pero si hay algo que los marea, recuerden que hay video para todo. Del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, antes de la Ley Bases, del artículo 1 y 2 de la 25323, de la 24013, del 132 bis. ¿Por qué? Porque cada artículo tiene un requisito procesal que si lo incumplimos, perdemos todo. O sea, el artículo 80 tenía un decreto reglamentario y decía, bueno, tenés que esperar 30 días y que recién hay íntimas. El abogado que recién empezaba no esperaba los 30, mandaba el telegrama. 3 años después, 5 años después, le llegaba la sentencia. Ganaste todo, pero perdiste esto. Uy, es un montón de plata. Bueno, eso te podía pasar con el 80, con el 2 de la 25323, con el 132 bis, con la 24013. Por hacer mal un telegrama, perdías mucha plata. Y si el empleador hace mal el telegrama de despido con justa causa, pierde el juicio entero. No importa lo que hizo el trabajador, no importa la prueba. Hacer mal un telegrama en derecho laboral sale caro. Y en el ejercicio de la profesión nadie te enseña cómo hacer un telegrama, pues el juez te enseña como 5 años después, cuando ya perdiste, y es muy grave. Entonces el primer jurista tip que les digo, mándenme ese mensaje por Instagram, soy.jurista, y les voy a mandar un montonazo de videos, un link de listado de videos de YouTube. Después, herramientas prácticas para litigar en los términos de la ley Bases y del DNU 7023. Guía práctica facilísima. ¿Qué es lo que tienen que pedir? Para el que está medio perdido, nosotros tenemos un montón de indemnizaciones agravadas que se intentan derogar por el DNU 7023 y por la ley base, la 27742, básicamente. Todas estas indemnizaciones fueron derogadas primero por el DNU 7023, que hoy en día es inaplicable en teoría en todo el país por un fallo de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo, por 2 fallos, uno de la CGT y la CTA, que todavía la Corte no resolvió, pero es
fragantemente inconstitucional porque un decreto del Poder Ejecutivo no puede legislar sobre cuestiones de fondo que no hay necesidad de urgencia. Y acá claramente no hay necesidad de urgencia. Entonces, el primer tip es que, a pesar de que es inaplicable, en cada caso en concreto tienen que pedir la inconstitucionalidad fundamentándose en estos fallos y en la cuestión de fondo, que es el 99 de la Constitución Nacional. O sea, no se olviden de pedir la inaplicabilidad, la inconstitucionalidad del DNU 7023, porque técnicamente, si bien es inaplicable en todo el país, uno no sabe qué puede pasar, la Corte el día de mañana dice otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, para eso tienen que repasar. Si quieren profundizar, hay un video de 5 horas gratuito en YouTube, hablando del DNU 7023, artículo por artículo. No hay que pedir la inconstitucionalidad de todo técnicamente, pero sí, sobre todo, de las normas que tratan de derogar estos artículos. De la ley base pasa algo parecido. Son 17, 18 artículos, pero hay 2, el 99 y el 100, que derogan de repente un montón de cosas. El artículo 80, 132, la 24013, la 25323, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas jurídicas tenemos frente a esto? Muchas. La número 1, es decir, que no es aplicable al caso en concreto por la aplicación temporal de las normas. Artículo 7 del Código Civil. No voy a profundizar esto acá porque podría estar una hora entera hablando solo de esto, pero también hay videos del tema. Si me mandan un mensajito que diga ley base, reforma laboral, también hay como 45 horas del tema, pero para que se lleven el consejo así práctico, el artículo 7, lo importante del Código Civil es el inciso 1, 2 y 3, y lo que podemos sostener de eso es, si a mí me despidieron antes de la entrada en vigencia de la ley bases, o sea, antes del 9 del 7 del 2024, no se debería aplicar la ley bases. Entonces, todas estas indemnizaciones que en teoría están derogadas, automáticamente se aplican, porque la fecha de extinción fue anterior. Si te lo quieren aplicar retroactivamente, hay un montón de argumentos jurídicos para decir que eso es una burrada jurídica, que es una gravedad institucional muy grande. Hay algunos jueces en algunas partes del país que lo dijeron, pero grandes académicos doctrinarios empezaron a decir no, esto no tiene sentido por esto, por esto y por esto. Hay muchos argumentos, pero se entiende que la mayoría va a opinar que no se puede aplicar retroactivamente, esto no es derecho penal, esto es derecho laboral. La 24013 es una norma que si fuera derecho penal sería inconstitucional porque hay duplicación de sanciones. O sea, hay muchos argumentos, no me quiero meter, pero no tiene sentido básicamente. El otro argumento, que ya va a ser más difícil, pero también es importante que lo tengan en cuenta, que podría ser inaplicable si yo empecé a trabajar antes del 9 del 7 del 2024. Si yo empecé a trabajar antes, podríamos decir que como ingresé a ese contrato de trabajo, se integraron las normas a ese contrato y no puede venir una ley posterior más perjudicial, porque hay la subsistencia de la condición más beneficiosa y si bien la norma es de orden público y es de carácter supletorio, deberían preservarse esos derechos. Es bastante complejo el análisis jurídico, pero para resumirlo sería, yo entré a trabajar con estos derechos, no puede ser que al día siguiente vaya para atrás eso, digamos, porque acá estamos en el derecho laboral, ¿se entiende? Y además, porque le dice el artículo 7, inciso 3 del Código Civil. Bastante más complejo, pero ese es un argumento que tenemos que plantear siempre. Y ya ponerlo en el telegrama. ¡Ey, esto es inaplicable! ¿Por qué? Porque me despidieron antes del 9 del 7. ¿Por qué? Pues empecé a trabajar antes del 9 del 7. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si un juez nos da la razón en eso, ya ni tenemos que preocuparnos por el resto, hipotéticamente hablando. Segundo argumento, segunda herramienta que vamos a poner en los telegramas, tiene que ver con la constitucionalidad o la inconstitucionalidad. Ayer Yalino, en una jornada que también está gratuita en YouTube de la Cátedra Abierta de Derecho Crítico, decía, a esta reforma hay que atacarla desde arriba. Desde arriba se refiere a la Constitución y a los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Y una de las fuentes más importantes es algo que se llama el principio de efectividad de las normas, de los derechos y las garantías constitucionales, básicamente. ¿Qué quiere decir esto? El legislador puede legislar, claramente, pero no puede convertir en hueco, en ilusorio, un derecho y una garantía constitucional. Y claramente, derogar toda la 24013 y no dejar nada es convertir en hueco, en ilusorio, un derecho irrenunciable a la seguridad social, por ejemplo,
a estar correctamente registrado, que eso es trabajo digno, a la protección de ese despido arbitrario, a la garantía de defensa en juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de derechos constitucionales en juego. Y claramente que me deroguen y que desaparezca, para mí es una prueba suficiente que en los términos de los fallos del 2004, Aquino, Bisotti, etcétera, se puede atacar por inconstitucional. Pero veo que va a depender del juez que nos toque. Paralelamente, otro argumento importantísimo es el principio de progresividad. Esta prohibición de que no podemos ir para atrás, que tiene fuente internacional y jerarquía constitucional. Pero obvio que hay jueces que dicen, no, para esto no se aplica porque se aplica al Estado, no al contrato individual. Hay un debate. Por eso, porque existe este debate, hay otro planteo que tenemos que hacer, que es decir, subsidiariamente, si vos entendés que esto es constitucional, lo cierto es que acá hay un contrato y acá hay un daño. Y todo daño debe ser reparado. No solo porque soy trabajador y tengo la protección del despido arbitrario, sino por el 19. Todo ciudadano merece la protección de resarcir un daño. Y por eso se habilita el reclamo civil del 1740 y subsidiariamente el enriquecimiento sin causa. Todo desde el punto de vista del Código Civil, básicamente. Entonces, para resumir hasta ahora lo que dije es, opción número 1, decir que es inaplicable por la entrada en vigencia de las normas. Opción número 2, decir que es inconstitucional, diciendo qué artículo es inconstitucional y qué derechos y garantías constitucionales se están violando. Y le agrego pedir que esto signifique revivir la 24013, la reviviscencia normativa se llama. Hay un fallo de la Corte que se llama Rizzo del 2013 donde pasa eso. La Corte Suprema dice que en el Consejo de la Magistratura hay una norma que ellos consideran inconstitucional. Y cuando la declaran inconstitucional, reviven la norma anterior. Esto ya pasó en la Argentina, ya pasó en el derecho comparado. Hay un montón de argumentos de decir que esto es válido. Porque si es inconstitucional, es nulo, entonces debería aplicarse lo que supuestamente se derogó, básicamente. Y algo que le agregamos, gracias a la reforma del 2015, es algo que se llama la acción preventiva de daños del Código Civil. Cuando hay un daño inminente, y yo tengo la legitimidad para decir, hey, pará, tengo una acción autónoma del Código Civil en todo el país. ¿Y acá cuál es el daño? Que no me registren, por ejemplo, me causa un daño. Porque ustedes saben que el día de mañana no me voy a poder jubilar. Ustedes saben que si hoy tengo un accidente y no soy afiliado o cotizante, no tengo el retiro por invalidez. Ustedes saben que si pierdo la vida, mi esposa, mis derechohabientes no van a poder básicamente tener ninguna pensión, etcétera, etcétera. El trabajador no registrado no tiene obra social, no tiene RT. Hay un montón de daño dentro de todo esto y la idea es prevenirlo. Entonces, en una demanda, en un intercambio, estas 4 cosas para mí tienen que estar. Porque yo le voy a pedir todo. Porque no sé qué juez me va a tocar. Capaz este juez piensa que es inaplicable y listo. El otro dice, no, es inconstitucional. El otro dice, no, para mí es constitucional, no me gusta, pero es constitucional. Pero bueno, te doy el daño. Y paralelamente, si yo no pido que le ingresen los aportes, el juez no me lo va a dar. Porque el límite que tenemos en el derecho es si vos no pedís, fuiste. El derecho funciona a petición de parte. Si la demanda no dice A, el juez no te puede dar A. El juez puede corregir si vos le erraste un número, si reclamaste de 800.000 y eran 88.000, bueno. Pero si vos no pedís que te ingresen los aportes, el juez no te lo va a dar. Si vos no pedís la indemnización de la 24013 y subsidiariamente una reparación por daño y lo explicás y lo cuantificás, no te lo va a dar. En base a eso, yo les preparé un modelo de telegrama para que, frente a la derogación de cada norma, tengan distintos argumentos y herramientas jurídicas para decir, bueno, quiero esto, esto, esto o esto. ¿Se entiende? Esa es la organización un poco de la charla de hoy. Y disculpen si la introducción fue muy larga, pero el tema lo amerita. Básicamente, desde ya tengan cuidado con Infolel, los que son nuevos en el derecho laboral, básicamente, porque Infolel miente en el sentido de que te pone normas modificadas por el DNU 7023 que están derogadas.
o normas que pueden ser atacadas por inconstitucional. Es una forma de decir miente, porque en realidad, hasta que no haya nada firme, no está incumpliendo la ley Infoley, pero sí nos confunde a nosotros los litigantes. Este PowerPoint, que se los voy a pasar para que lo suban, tiene 330 filminas, solo vamos a ver 15, 20 hoy, pero las demás es ley antes, ley después del DNU y ley después de la ley bases. Si ustedes empiezan a ver los videos que les pasé, les va a decir, ¿querés el video? Y las filminas y se las pueden bajar también. Entonces, acá están las fechas, por si tienen alguna duda. Hay un video de 5 horas del DNU y un video de 2 horas explicando estos fallos de la Corte Suprema del DNU. Acá están los 4 argumentos que les dije recién, la inaplicabilidad, inconstitucionalidad o el reclamo integral. Acá hay un montonazo de videos. Algo que tengan en cuenta, todo lo que es la injuria laboral del 242 en principio no cambió. Lo único que cambió es que se agregó algo para el tema de huelga. Pero todo lo que estudiaron antes es igual que ahora. O sea, hay despido directo, indirecto, en qué casos, la proporcionalidad, todo eso no cambió. Ténganlo en cuenta, digamos. ¿Qué cambió? Que puede ser importante en un caso en concreto. Bueno, el tema del despido discriminatorio, hipotéticamente. El tema de la responsabilidad solidaria cambió, pero hasta ahí. Porque si bien se derogó el 29, el 14 sigue estando. Entonces, justo ayer, Diego Tosca mencionaba que no cambió la sustancia. El argumento va a ser el mismo, pero no los quiero marear con temas más complejos. Me gustaría ir a un caso en concreto. Todo la ley de riesgo no cambió, enfermedades inculpables no cambió. Acá hay un video también hablando de esto. Vamos a un caso concreto para que ustedes se lleven herramientas prácticas. Imagínense que nos viene a ver un estudio, un trabajador no registrado. Artículo 8 de la 24013 se aplicaba antes. ¿Qué hacemos ahora? Porque claramente acá hay un daño que excede la tarifa, ¿no? Yo siempre enseño que en lo que es el intercambio telegráfico, en lo que es una injuria laboral, básicamente, no tenemos que atacar solo en injuria, tenemos que ir por todo. O sea, en un despido indirecto, cuando viene el trabajador y me dice que está no registrado, yo le empiezo a hacer muchas preguntas de, che, pero ¿te pagaron el último salario? ¿Cuánto te pagaban? Me fijo, ¿qué hacía la empresa? ¿Qué hacías vos? ¿Para qué? Para ver el encuadre convencional, para ver si puedo, como decía un profesor mío, Sudera, rascar abajo de la olla para conseguir otras injurias, otros incumplimientos. Porque si el trabajador viene y me dice me pagaban 500.000 y era vendedor de zapatos y me fijo que en el convenio colectivo del comercio el vendedor cobra 1.000.000, yo voy a reclamar el 1.000.000 de salario devengado y las diferencias salariales. Y si me dice que hacía horas extra, también voy a reclamar las horas extras. A lo que voy es que en el intercambio telegráfico que vamos a ver, capaz hay que agregar cosas y hay cosas que capaz están de más en el caso de ustedes. Por ejemplo, esto empieza diciendo ante negativa de tareas de fecha tanto, cuando concurrí a mi lugar de trabajo en tal lugar, aproximadamente a tal hora, mi superior jerárquico me comunicó que no podía ingresar a mi puesto laboral en tal lugar. Lo intimo en el plazo perentorio de días hábiles, aclare la situación laboral, bajo procedimiento de considerarme despedido. Uno de los requisitos de la norma, del 243, que no se modificó, es que vos tenés que explicar todo. Circunstancia, modo, tiempo y lugar, básicamente. En los términos del 242 y 243, nosotros tenemos que explicar. Entonces, si ustedes ponen ante negativa de tareas, aclarar la situación laboral, un juez te puede decir, no explicaste. Tenés que explicar, ¿qué es negativa de tareas? ¿Quién te negó tareas? ¿Dónde te negaron? ¿A qué hora? Para darle el derecho de defensa a la otra parte. Obvio que si yo reclamo 5 injurias, comprobar una, está bien. Entonces, en la práctica, si después no puedo probar la negativa de tareas, pero pruebo que trabajó 5 años de manera no registrada, el juicio lo ganás igual como trabajador. Pero en el intercambio telegráfico lo tenés que hacer bien, procesalmente hablando. Y además, te deja muy bien parado para negociar. El abogado de la parte contraria, cuando haces un buen telegrama, te trata distinto. El juez te trata distinto. O sea, hacer un buen telegrama está bueno. Y además es una práctica profesional muy útil, porque ustedes no van a tener un caso, van a tener muchos. Y no es lo mismo organizarse de hacer de repente 10 demandas si los telegramas los hiciste perfectos a que hiciste cualquier cosa. Cuando hiciste cualquier cosa, después hacer la demanda es el triple de trabajo. Si ustedes hacen bien el telegrama, les facilita la vida. Entonces, de este párrafo, llévense eso, de escribir lo más posible. Obvio que si no hay negativa de tareas, no hay que poner esto. Pero en la mayoría de casos de trabajo no registrado suele haber negativa de tareas, básicamente.
Lo otro que puse es un párrafo nada que ver con el trabajo no registrado. En principio dice, en igual sentido, se intima que abone el salario impago correspondiente al mes tanto, porque a veces lo que pasa en la práctica es que, che, me deben un salario. Y bueno, ¿qué es eso? Es una injuria, es un incumplimiento más. Entonces le voy a poner el telegrama, ¿no? Ingrese y acredite depósito de todo tipo de aportes correspondientes a la relación laboral que nos une. Esto es importante, por lo que dije antes, ¿no? La acción preventiva de daños. Yo antes le tengo que decir, che, ingresalos, para que eso, de alguna manera, selle el incumplimiento. Incluyendo aportes previsionales de obra social, abones SAC, impago durante el vínculo, porque muchos trabajadores no registrados, ¿qué pasa? No les pagan SAC. Y eso lo podemos reclamar también, por ejemplo. Si no lo pones, no lo estás contemplando como la injuria. Y además recuerden que esto es exponencial. Porque vos cuando haces una liquidación de un trabajador que gana 500.000 versus uno que gana 1.000.000, no te da el doble, a veces te da el triple. Porque cada rubro se ve afectado y va escalando todo, ¿se entiende? Y acá hay un montón de rubros que se reclaman para que ustedes tengan un modelo por si acaso. Horas extras sin pagas conforme CCT, etcétera, etcétera, presentismo adicional por caja de tal CCT. Recuerden que para que la hora extra sea considerada una injuria, en realidad ustedes tienen que detallarla bien, qué días y qué horas y cuánta plata, porque tiene que ser suficientemente detallada. Si ustedes no tienen tiempo, lo pueden intimar de forma genérica y después en la demanda lo explican bien, sí, pero no puede ser considerado una injuria. Esa es la diferencia técnica en los términos 243. Pero bueno, hasta ahora no vimos nada nuevo, salvo que acá, cuando intimo a que abone y a que acredite los aportes, lo hago bajo apercibimiento de considerar un expedido y o de reclamar en los términos 1710 y 1711, la acción preventiva de daños. Y ya le meto otro supuesto, digamos. O sea, la idea es que si frente a esta carta de documento hay silencio, yo tengo habilitada la vía judicial para que en el mismo despido te mete una acción preventiva de daños. Y cuando salga la sentencia de una cosa, sale la de otra. Y si me toca un juez que considera que es constitucional, que no me reclame nada, pero me hace lugar a esto, de repente la demanda se reinfló. Pues imagínense, 5 años de aportes, actualizado como deuda de valor, es un montón de aportes y es un daño futuro. Sí. Para, jurista, ¿te está encantando este video? Hiciste clic en el lugar indicado. Este video está auspiciado por mí, por la Academia de Juristas, una suscripción muy económica, más barata que una hamburguesa con papas fritas que te puede salvar la vida. Bueno, no sé tanto si salvar la vida, pero básicamente es una suscripción que permite que este canal siga vivo y que vos sigas aprendiendo. Y no solo eso, porque te va a permitir tener acceso a más de 450 horas de clase sobre la práctica profesional, sobre el ejercicio de la abogacía, sobre el derecho laboral, accidentes y despidos. Y eso no es todo, porque vas a tener acceso a un gran grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp donde todos saben que el que enseña es el que más aprende. Donde vas a poder hacer preguntas y vas a poder responder preguntas a personas como vos, jurista, que está aprendiendo o que sabe bastante y quiere ser parte de una gran comunidad. Donde te vas a enterar las últimas novedades, los últimos fallos, las últimas leyes, los últimos decretos. Y no solo eso, porque en la Academia de Juristas vas a tener acceso a mí casi todos los martes del año a las 7 de la tarde, donde doy una clase especial o hago una clase de preguntas y respuestas sobre el ejercicio de la profesión, básicamente. Y no solo eso, jurista, porque vas a tener acceso a la calculadora laboral inteligente, al actualizador de datos y a la biblioteca de juristas, donde pongo mis modelos de demanda y mis modelos de telegrama, y hay todas clases donde explico todo paso por paso, cómo hacer un telegrama, cómo hacer una liquidación, sobre prueba testimonial, todo aplicable a todo el país. Hacé clic acá abajo donde te dejo info de la Academia de Juristas. Porque la vida te da problemas. Soy jurista, soluciones. Sigamos con el video, jurista. En el caso de que te declare la constitucionalidad de la ley de base y te querés ir por la vía civil, ¿qué pasa con los plazos? Porque una acción civil prescribe los 5 años y si el juicio te lleva más. Muy buena pregunta. Acá preguntan qué pasa con los plazos del daño. En la misma demanda pedís la suspensión de la vía civil y que cuando te salga la sentencia, el juez ahí meta, digamos, suspende el plazo. Es muy buena pregunta. Acá preguntan qué pasa con la prescripción. O sea, ¿qué rubro reclamo tiene distinta fecha donde de repente uno podría decir que empieza la prescripción a correr?
Entonces, acá el planteo es, che, el aporte de hace 5 años me lo deberías haber reclamado hace 5 años. Desde el punto de vista del Código Civil, hay algo que se llama dispensa de la prescripción, que es, yo estaba en una situación personal que no podía pedirlo antes, porque si lo hacía me despedían y pedían mi fuerte de trabajo. Y acá hay un vínculo de desiguales, una hiposuficiencia. Entonces, hipotéticamente, podrías plantear en la demanda la dispensa de la prescripción para que empiece a correr desde la fecha de extinción del vínculo. Eso desde el punto de vista del Código Civil. Desde el punto de vista del derecho laboral, si reclamás la 2403, etc., en realidad la prescripción empieza desde que se devenga su indemnización, que es desde la fecha que intimaste, digamos. Hipotéticamente, lo otro que estamos planteando es algo que se llama autonomía de los rubros, que es algo muy típico en el derecho civil. Yo te reclamo 1.000.000 de cosas y vos de última, juez, decime cómo querés clasificar esto. Y hay una forma de salir de esto que es con el daño extrapatrimonial. Porque el daño moral, en realidad no hace falta que me cuentes la prescripción de hace 5 años, sino que ahora lo estoy reclamando, pero para cuantificarlo, usa todo el daño moral de todos los 5 años. Y desde ese punto de vista, un juez podría escaparse al argumento de la prescripción. Yo lo que enseño no es A o B, es A y B, y C, y D. Desgraciadamente, las demandas me están quedando de 170 hojas, y a mí siempre me gustó hacer demandas cortas. Pero acá no hay opción, digamos. Y además, un argumento te nutre el otro. Porque uno de los argumentos de pedir la inconstitucionalidad tiene que ver con la cuantificación del daño, digamos. Igual me estoy yendo por las ramas, después si quieren lo profundizamos más y seguimos un poco con el intercambio, pero básicamente, para que sepan, por ejemplo, en el derecho español, la prescripción empieza cuando se extingue el vínculo, digamos. Porque durante la relación laboral, claramente, el trabajador, si reclama, pierde el trabajo, digamos. Sí. Me quedé pensando en la pregunta de ella, que Sí. es súper interesante. Sería muy loco plantearlo en la misma demanda laboral subsidiariamente la acción preventiva del daño, como para que quede planteado. En realidad, yo lo que dije al principio es que yo planteo la inaplicabilidad, subsidiariamente la inconstitucionalidad, subsidiariamente el daño, pero en paralelo es la acción preventiva, no subsidiaria. Porque yo en todos los casos quiero que me hagas los aportes, digamos. Históricamente, a veces lo que decía la jurisprudencia, vos no tenés la legitimidad activa para pedir eso. Porque solo lo puede pedir ANSES o AFIP, el Sistema Único de Seguridad Social. Pero antes no estaba el código del 2015. ¿Se entiende? No existía el 1710, 1711. Entonces la legitimidad como que nacería de ahí, en principio, en teoría. ¿Se entiende? Pero obvio que faltan muchos años para que tengamos certeza de todo esto, pero lo que yo hago es reclamarlo de todas las formas posibles y hacer este capítulo de la autonomía de los rubros para que el juez entienda si esto es un daño patrimonial como un daño moral o es un daño de proyecto de vida, porque distintos jueces llaman de distintas formas a lo mismo, digamos. Incluso algunos te dan daño punitivo y otros dicen, no, daño punitivo, estás loco, eso es otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, la idea para mí es hacer una mamushka de argumentos, explicar bien los hechos y después que el juez entienda. Pero si nos ponemos a hablar de la demanda en vez del intercambio, yo lo que tengo miedo también, porque cuando yo ayer hablé de cuantificación del daño y expliqué cómo en casos en concreto te puede dar el 4 veces más que la tarifa y a veces 40%, 40 veces más de la tarifa, digamos, dependiendo del criterio que uses. Les doy un ejemplo rápido. Si vos tenés 20 años y tenés un accidente y quedás mal de por vida, eso se llama incapacidad absoluta. En los términos del 212 te corresponde una indemnización tarifada, pero de acuerdo al sistema previsional tenés un retiro por invalidez, que es como una jubilación, pero más. Es una prestación de la Seguridad Social que es más plata que la jubilación, por la forma de cálculo, que en la mayoría de los casos es vitalicia. Y encima, si yo, pensionado, pierdo la vida, mi esposa, mi hijo discapacitado o hijo hasta los 18 o 21 tiene derecho a seguir cobrando una pensión derivada. O sea que si un trabajador de 20 años no registrado
sufre un accidente de trabajo o en su casa y no tenía aportes y no es considerado un afiliado cotizante por el sistema, pierde eso. O sea que desde el punto de vista del Código Civil, ese trabajador puede reclamar muchísimo más que una tarifa. ¿Se entiende? Como que todo depende del caso. Tienes dos acciones juntas, la laboral y la civil paralelamente. Meto todo en la misma demanda, entendiendo que no es una acción civil que tramita en el Código Civil, sino que es una acción laboral que el fundamento normativo está en el Código Civil. Pero como es un vínculo entre un empleador y un trabajador, la naturaleza material es competencia laboral. Por eso todo tramita. Es como antes hacíamos antes de la 27348, con la ley de riesgo, que declarábamos la inconstitucionalidad y pedíamos la reparación civil, pero en el ámbito laboral. Es una demanda laboral que se aplica leyes civiles. La demanda laboral sería. La doctora Ferreiros enseñaba que el derecho es un todo. El derecho laboral no es un comportamiento estanco. Es una rama de un árbol gigante donde hay muchos derechos y muchos principios en juego. Y el derecho laboral siempre está recurriendo al derecho civil. Porque el derecho laboral no define qué es una obligación solidaria, no define capacidad, ¿se entiende? Incluso la ley de contrato de trabajo contempla un montón de casos donde se puede reclamar en base al Código Civil, por ejemplo, cuando hay contratos sin relación, digamos, y un montón de otros supuestos. O sea, el hecho de que sea la fuente normativa que regule la situación del Código Civil no deja afuera el derecho laboral. Lo que lo convierte en competencia laboral tiene que ver con que hay un vínculo entre un empleador y un trabajador y las consecuencias jurídicas de ese vínculo. La doctora Ferreiros decía, no somos jueces de la LST. A mí siempre me encantó esa frase. Y este es un argumento muy importante que se va a debatir mucho, que también se discutió mucho en Álvarez con Cencosud, que tiene que ver con la reparación integral, porque va a haber jueces que digan, no, ni eso te corresponde, porque esto es derecho laboral, no puedes reclamar con el 1740, no puedes reclamar enriquecimiento sin causa, etcétera, etcétera. Es una discusión que se va a dar ahora. Y es una discusión que se discutió en Álvarez con Cencosud cuando hablaban de si es aplicable o no la ley discriminatoria. ¿Por qué no? Esto es derecho laboral, no me apliquen la 23.522. ¿Se entiende? Pero es una discusión bastante antigua que uno debería considerar zanjada, digamos. Sí. Además, quienes sobre todo nos dedicamos a hacer el trabajo, el apartado que hacemos vinculado al medio de aportes previsionales era una especie de eslogan, ¿no? Terminaba siendo parte como una transacción, por decirlo de alguna manera, además de las indemnizaciones agravadas, con la autocrítica que haya que hacer y lo que pudimos hacer en el ámbito de cada provincia, que cada provincia también cuenta su historia respecto a los superiores tribunales. No es lo mismo que la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo que el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba. No estoy diciendo una novedad. Sí. Pero digo, el punto que voy es esto de pedir los aportes y que quede en una cosa de que 10 años después vuelve muchas veces ese mismo cliente y dice, ahora me quiero jubilar. Y yo hice con vos aquel reclamo judicial que terminó en un acuerdo judicial. ¿Y qué pasó con mis aportes? ¿Qué pasó con tus aportes que entraron en la parte de ese acuerdo? Digo, a mí me parece que, como voy a tirar una frase de Felford, perdón, pero todo crisis es oportunidad, y creo que quizá esto trae la oportunidad de verdaderamente ser quienes defendamos esos aportes provisionales que nada más ni nada menos hacen a la dignidad de la persona en el momento más importante de su vida, ¿no? Que es después de trabajar. Recontra. A veces los laboralistas solo planteábamos el 80, dame el certificado bien, pero ni siquiera nos fijábamos que esté bien rectificadas las declaraciones juradas. Igual hay precedentes. Yo hace 2 días, el martes pasado, di una clase con Nadia García, que es especialista, doctora en Derecho, especialista en Seguridad Social, también sabe un montonazo de Derecho Laboral, para mí es especialista en las dos, pero en la UBA da clases de Seguridad Social, y ella tiene un montón de precedentes, uno que se llama Grisolía con sentencia firme, donde ella pidió la rectificación y se la dieron, todo antes de la ley de bases incluso, digamos. O sea, era algo que podías pelear. Y hay un fallo muy importante en la Corte Suprema, fallo real, que básicamente con una sentencia fueron a CES y dijeron, che, reconoceme los aportes, mira, esta sentencia dice que trabajé y no me lo estás haciendo.
Y ANSES le dijo, nada, salí acá. Esta sentencia está, pero el empleador no pagó, así que no te doy nada. Y el trabajador tuvo que hacer juicio 1.000.000 de años después y lo ganó. Primero lo perdió en Seguridad Social y después lo ganó en la Corte. Y le reconocieron esa sentencia a pesar de que no estaba todo pago. O sea, derechos hay, se puede pelear, pero la mayoría de abogados no lo planteábamos por desconocimiento y también porque perseguíamos la zanahoria, que era la 24013, digamos, y a veces incluso no nos dábamos cuenta que cuando vos conciliás un caso, te viene a ganar un trabajador que tiene 20 años de antigüedad y vos conciliás ese caso, lo que le estás perjudicando son 20 años de aporte. Y en todos los casos eso le da un daño previsional. Porque no es lo mismo jubilarte con 30 años de aporte que con 40. Mientras más años de aporte haces, más alta va a ser tu jubilación. O sea, desde que la fecha que te jubiles, 60 o 65, hasta tu día de fallecimiento, que puede ser 80, 90, 100 o lo que sea, vas a cobrar menos. Entonces, ser consciente de esto está bueno y por eso es muy importante que en sus demandas agreguen esto, pero para mí no es subsidiario, es paralelo. Porque aunque me repares el daño o no, o me declares inconstitucional y me des la 24013 o no, yo quiero el aporte para evitar daño futuro. Y además porque acá hay 3 o múltiples intereses en juego. Por un lado el trabajador, por un lado su grupo familiar que no tenía obra social, etcétera, todos los derechos derivados del contrato de trabajo, no tenía recibo de sueldo, no podía pedir un préstamo, no podía pedir una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Pero también el Estado está perjudicado acá, porque nosotros tenemos un sistema de reparto, y si no hay aportes, ¿qué pasa? Los jubilados cobran miseria, digamos. Y además, el buen empleador. Porque cuando hay buena fe, y yo pongo, no sé, un bar, y al lado se pone otro bar, y a todos están no registrados, hay competencia desleal. O sea que el trabajo no registrado afecta a todos, digamos, por todos lados. Entonces está bueno atacarlo también con esta figura de 1710, 1711, básicamente. Después, muchos se debaten, tengo que intimar, como decía antes, el artículo 11 de la 24013, notificando a FIP, teniendo ese formalismo de intimar por 30 días, diciendo la verdadera remuneración, la verdadera fecha de ingreso, ahora es ARCA, ya no es más AFIP. Y para mí sí. ¿Por qué? Porque uno de mis planteos es la inconstitucionalidad y la reviviscencia normativa de la 24013. Entonces, desde ese punto de vista, debería cumplir los requisitos de la normativa anterior si voy a plantear la inconstitucionalidad y que se reviva. Y solo subsidiariamente lo otro. Desde ya sepan que estas normas derogan las indemnizaciones agravadas, pero no los incumplimientos. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Hoy en día sigue siendo una conducta ilegítima no registrar al trabajador. Eso sigue siendo obligatorio, artículo 12 de la 24241. Hoy en día sigue siendo obligatorio que el empleador dé el certificado de trabajo. También lo dice la 24241, los artículos 80, entre el artículo 89 y 90 sin número de la L70 también lo dicen. Hay una parte del artículo 80 que sigue vigente, o sea, la retención indebida del 132 bis también sigue siendo un incumplimiento. Lo que se intenta derogar son las consecuencias indemnizatorias, pero el incumplimiento está. ¿Por qué les aclaro esto? Porque tener no registrado a alguien sigue siendo una injuria laboral y después considerar despedido. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, acá intimo igual que antes. No lo voy a leer, pero es una intimación de la 24013. Lo que está bueno es que yo además le sumo algunas chicanas que tienen que ver con el Renate, no sé, no me entregaste los certificados de recibo de sueldo, perdón, y ese tipo de cosas. En caso de silencio se presume la negativa. O sea, todo esto se lo van a poder descargar. De hecho, si me mandan la palabra telegrama, también en el video están los links, básicamente. Y otra cosa que le sumo que sí cambié es que hay autores como Ackerman que están sosteniendo, por ejemplo, en el caso del artículo 8 de la 24013, en el caso del trabajador totalmente no registrado, es que el trabajador no registrado es un trabajador discriminado. Y esto es un argumento que no tenemos que nunca dejar de considerar, porque el despido discriminatorio está tutelado desde la Constitución y los tratados internacionales, y las consecuencias de discriminar a alguien siempre fueron muy gravosas en los términos de la 24013, Álvarez Consejo Sud, etcétera, etcétera. Incluso
la mayoría de álvarez de consecución te decía reinstalación, salarios caídos, o sea, no sé, pueden ser 5 años de salarios. Era muy gravoso, pero incluso la minoría, como mínimo, te reconocía 13 salarios por analogía de 182. O sea que hablar de despido discriminatorio es palabras mayores. Entonces, en el intercambio, lo único que cambio en ese sentido es que considero que su conducta es discriminatoria, porque el trabajador registrado versus el trabajador no registrado está siendo discriminado porque no tiene los mismos derechos, por ejemplo, no tiene obra social, etcétera, etcétera. Hago un punto entre paréntesis y ojo, porque para Ackerman, por ejemplo, en principio, esto solo pasa si estás totalmente no registrado. Si te registraron mal en la fecha posterior, para él no se trata de discriminación, porque ese trabajador sí tiene obra social, RT, etcétera, etcétera. Pero podría ser totalmente debatible, básicamente. Yo le agrego un párrafo del Repsal, que es un registro que sigue vigente, para meter al empleador que incumple, que tiene algunas penalidades, básicamente. Por ejemplo, no puede ser proveedor del Estado, pero básicamente es decoración, no es obligatorio. Y después, muy parecido a antes, lo que cambié es que yo notifico a FIP/ARCA. Y después, sí, muy importante, en el primer telegrama, cuando el vínculo está vigente en el despido indirecto, le agrego todo esto que les expliqué al principio de la clase. A todo evento se advierte en este acto y que en futuros planteos judiciales se peticionará la inaplicabilidad, inconstitucionalidad y/o inconvencionalidad del DNU 7023, todos los artículos del DNU, y de la ley base, la 27723, y del decreto reglamentario, el 847 del 2024, todos los artículos correspondientes, y dice, después te lo voy a explicar. La exposición detallada de todas las contradicciones se llevará a cabo en el momento procesal oportuno. Como diciendo, después te explico en la demanda, pero desde ya marco un poco la cancha. Y todo esto bajo procedimiento de qué? Y todo esto en paralelo te reclamo todos los daños a partir de los hechos denunciados, desde el punto de vista del Código Civil y los artículos 75, 76 y 275 de la LST. El 75 y el 76 son los que protegen la seguridad física del trabajador, psíquica y patrimonial, básicamente, y el 275 es la conducta maliciosa y temeraria, que es una norma que no se derogó, y todos los artículos del Código Civil que correspondan a la reparación plena, como diciendo, también te estoy intimando a reparar todo desde el punto de vista del Código Civil, todo este reclamo subsidiario. Entonces, ¿quieren sumar a este telegrama? Es un telegrama igual que antes de la 24013, pero por un lado hablé de la acción preventiva de daños, por el otro lado, por si acaso, lo intimo por el Código Civil y hablo de inaplicabilidad e inconstitucionalidad, básicamente. Pero recuerden que esto no extingue el vínculo, sino que este es el primer telegrama y en el derecho laboral, por cuestión de buena fe, hay que intimar previamente. Normalmente van a negar todo. Hay un supuesto que no sé si llegamos a ver hoy, pero tiene que ver con el plan blanqueo. ¿Qué pasa si me contestan? Bueno, está bien, te blanqueo. Explica. Porque en un vivo que hice con Ackerman, que se los recomiendo, él lo que hablaba básicamente es que ahí el empleador de alguna manera estaría reconociendo un daño, porque cuando ellos te blanquean, después los aportes que te consideran y el tiempo de la relación laboral es perjudicial, no es la misma que la realidad. Pero bueno, en la mayoría de los casos, me imagino que todavía lo que va a pasar es que van a negar todo. ¿Y qué es lo que va a pasar después, básicamente? Me tengo que considerar pedido, sí. Antes de eso, tienes una consulta. ¿Qué pasa con este tiempo, el lapso de tiempo que se da la posibilidad de contestar? Son 90 días. O sea, para vos hacer el silencio tenés que esperar 90 días. Así. 90 días, ¿por qué? De acuerdo al 57, el empleador, después de 2 días, su silencio se presume en negativa. Y lo que decía la 24013, el artículo 11, es que vos tenías que intimar por 30 días. Entonces, antes, la mayoría de jurisprudencia decía, yo te intimo por 30 días a que me registres, pero por 2 días a que me contestes. Y si en 2 días no me contestas, yo me considero despedido. Algún juez te decía, ¿sabes qué? Vos tenés que pegar siempre de 30 días. Y algunos, muy pocos, te rechazaban la 24013, pero te daban todo el resto. Vos ganaste el juicio, pero no esperaste los 30 días. Así que te rechazan la 24013. Algunos jueces, sobre todo en el interior, hacían eso, digamos. Entonces mi consejo siempre fue, volvé a intimar. Intimá, esperá 2 semanas, volvé a intimar. Y ahí cuando pasó el mes, ahí te consideras despedido. Total, ¿qué estás ganando? Tiempo
que es imputable una negativa al empleador. O sea, estás ganando un mes de salario, estás ganando un mes de antigüedad, que capaz te cambiaba el cálculo del 245, y el de la integración de mes de despido, porque no es lo mismo considerarte despido el 30 que el primero. Entonces mi consejo siempre fue, reitere. O sea, el cliente capaz lo va a mirar mal, le va a decir, doctor, lo que pasa es que... Bueno, pero de estrategia... La mayoría de jurisprudencia sostenía lo que dije al principio, pero yo siempre lo que recomendaba en las clases es esperen, básicamente. Entonces, desde el punto de vista de que la norma es constitucional, yo ya no tengo que esperar 30 días. Entonces, hipotéticamente, si solo te puedo reclamar el daño, no espero, con 2 días ya está. Ahora, lo que hay que considerar es que sí. Bueno, si te responde negando, ya hay una negativa, entonces ya podés actuar, no hay que esperar nada. Pero también la jurisprudencia discutía eso, digamos. Pasan 30 días y te vuelven a intimar, te respondieron, pasan 30 días, ahí vuelven a intimar y si ahí no te vuelven a registrar la decisión. Sí, o sea, todo depende del caso concreto, digamos, pero básicamente mi consejo siempre fue, esperen, total, están devengando antigüedad y salario, más SAC, más 245, más todo, básicamente. Pero desde el punto de vista de un juez que considere que esta reforma es constitucional, ya no hay una normativa que me ponga eso, y lo que rige, para mí, sería el 57. Pero el derecho no ampara conductas abusivas. Y algún juez puede decir que, de acuerdo a la buena fe, esperar 2 días es muy poquito, porque la empresa es grande y tarda en contestar y el correo tarda. Entonces, ni siquiera en esos casos yo diría, che, a los 2 días, apúrate. Salvo casos extremos, mi consejo habitual es mandar un telegrama, esperar 1 semana, reiterar, esperar 2 semanas más, mandar y listo. Y pasó el mes ahí, básicamente. En general era eso. ¿Para qué? Para demostrar la buena fe, porque hay un principio muy importante, que es el artículo 10, que no se tocó, que es la continuidad del vínculo laboral. Entonces, por una cuestión de buena fe, la idea es decir, yo no estoy inventando esto para considerar el pedido, yo quiero que me registres, yo quiero que me des tarea, pero no me contestas, me negás y por eso me considero el pedido. Por eso mi consejo nunca era apresurarse, básicamente. Entonces, al principio del telegrama, básicamente, lo que había puesto era lo mismo que antes, o sea, teniendo en cuenta su negativa, me considero despedida. Me considero despedido y te intimo ¿a qué? Al pago de las indemnizaciones. Y en principio, como yo estoy planteando todo esto que es inaplicable, que es inconstitucional, hago igual que antes, básicamente. Me considero despedido por tu negativa, porque no me contestaste la misiva tanto, o me negaste todo. Entonces, por todas las injurias que cometiste, conforme te dije antes, que negativa de tarea, no me pagaste salario, no me registraste, me considero despedido y te reclamo todas las indemnizaciones. Y en principio, todo es lo mismo, pero lo que le sumo es esto. Te reclamo todas las indemnizaciones, las que están derogadas, y todo conforme el Código Civil, 1740 y concordantes, y ahí le agregué el 1794, que es el enriquecimiento sin causa, porque si algún juez piensa que el 1740 no es aplicable, bueno, podría caminar por esa situación. Para mí no corresponde, pero yo, por si acaso, como escuché a algunos juristas hablando de eso, también lo meto como opción. Y ahora empezamos a los cambios sustanciales, que por ejemplo, antes, en todos los casos, reclamábamos la indemnización del artículo 2 de la 25.323, que para el que no recuerda es cuando hay mora. A mí me deben la indemnización, no me la pagan, yo intimo, me veo obligado a iniciar activaciones y eso me hacía acreedor a este agravamiento indemnizatorio muy importante. Entonces, mi pregunta es, después de la reforma, ¿qué cambió? Distintas personas están dando distintos argumentos. Yo escuché a un juez hablar que la derogación del 2 de la 25.323, para él, lo que dio a entender es que era constitucional, pero que podíamos reclamar por el 275 de la LST que no fue derogado, que es la conducta maliciosa y temeraria. O sea, vos, empleador, estás dilatando todo a propósito, querés estirar el juicio, no me querés pagar, me inventaste una justa causa, pagá el 275, que es un interés más agravado. O sea que eso lo voy a reclamar, porque hay algunos que piensan eso. Además voy a pedir que es inconstitucional, porque aquí hay derechos y garantías constitucionales en juego, como el derecho de defensa en juicio, la protección del despido arbitrario, el principio protectorio, el principio de progresividad, etcétera, etcétera. Pero, por si acaso, también te voy a reclamar desde el Código Civil.
Y esto es algo que se está debatiendo mucho, pero hay algo en derecho civil que existe que se llama daño moratorio. El doctor Juan Formaro estaba hablando de esto en casos extremos. No en cualquier caso en principio, pero en casos extremos. Imagínense, ustedes te despiden, la ley te dice en el 255 bis y en el 128 y el 138 que no están derogados, que al cuarto día hábil te tienen que pagar y no te pagan. Y de repente viene el dueño de la casa y me dice, che, pagar alquiler. Mirá, en 4 días me pagan la indemnización. Y no te la pagan. Y de repente te sacan de tu casa, te echan, a vos y a tu familia. Ese daño, hipotéticamente hablando, desde el punto de vista del Código Civil, se puede reclamar como un daño que excede el simple paso del tiempo. Porque no hay duda que te corresponden los intereses por el paso del tiempo, no hay duda que te corresponde, depende de la jurisdicción, mejor dicho, la actualización de la deuda de valor y además los intereses por el paso del tiempo. Pero, si hay un daño extra, si me dejaron en la calle porque no me pagaste en tiempo y forma, si yo tenía una deuda de un crédito y no lo pude pagar y ahora de repente los intereses se me fueron a Disney, ¿no me generó un daño extra esto? Si yo no puedo pagar la tarjeta de crédito, yo tenía un proyecto de vida y vos me inventaste una causa y me dejaste en la calle porque sabías que el juicio iba a durar 5 años y no me pagaste nada. Vos sabías que inventaste la causa. Vos me pediste sin causa y no me pagaste las indemnizaciones. Acá hay un daño extra. Yo soy padre, tengo que pagarle alimentos a mis hijos, tengo un hijo discapacitado. En esos casos, uno puede plantearse, ¿puedo reclamar un daño moratorio? Y mi respuesta es, intentemos todo. Intentemos decir que es inconstitucional, pidamos el 2 de la 25323. Subsidiariamente y en paralelo pidamos el 275 y subsidiariamente y en paralelo pidamos la reparación del punto de vista del daño del Código Civil. Lo malo de esto es que tenemos que identificarlo, cuantificarlo y probarlo. Eso es lo complicado del daño moratorio, básicamente. Entonces, capaz deberíamos producir prueba de tenés un hijo discapacitado, no le pudiste pagar la operación costó 2 millones de pesos, se agravó, murió, o me echaron de mi casa, tuve que pedir un préstamo, con ese préstamo tuve que alquilar, o etcétera, etcétera. La tarjeta de crédito debía 1 millón y ahora debo 15 millones. De alguna manera cuantificar el daño. Esto para mí hay que empezar a pedirlo en paralelo, porque aunque te lo den o no te lo den, también vas a estar mejor parado en el momento de negociar. ¿Se entiende? Y recuerden que en la práctica, antes de la ley bases, la mayoría de conciliaciones eran sin la 24013, sin la 25323, sin el 132, sin el 80. Entonces, para mí es importante plantearlo siempre, más allá de lo que termine diciendo el juez en el caso en concreto. Y no es una cosa o la otra, es todo. Porque si a mí me toca un juez que iba a decir A y yo no le planteé A, estoy al horno. Si a mí me toca un juez que iba a decir B y no le planteé B, estoy al horno. Entonces tenemos que darle herramientas. Hace poco entrevisté en el Congreso de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral al juez Irrizuelo y le hice esta pregunta. En un caso complicado de responsabilidad solidaria, donde hay 5 opciones, ¿cómo debería ser una demanda? Y me dijo, con todas las opciones. Explícame los hechos y los fundamentos jurídicos de todas. Y yo después decido. Pero si vos te olvidás de hacer una, me cerrá la puerta. Y acá pasa lo mismo, básicamente. Entonces, lo único que le agregué es, te reclamo todo lo de antes, todas las normas de antes, te reclamo la reparación integral de todos los daños, te reclamo los intereses, la actualización de la deuda de valor, la capitalización de intereses, pero en el caso en concreto, si encuentro un daño moratorio, se lo pongo para marcar la cancha. Y acá hay uno que no les nombré, que es también difícil de reclamar por la jurisprudencia, pero posible. Imagínense que yo con esa plata quiero establecer un emprendimiento. Quiero comprarme una moto y repartir en pedido ya, ponele. Si vos me pagabas la indemnización, yo me compraba la moto y empezaba a trabajar. Si vos no me pagás, estoy perdiendo lucro cesante, pérdida de chance o lo que sea. De hecho, en el retiro de invalidez también existe, en el seguro de desempleo, perdón, existe la opción de pago único, ¿viste? Porque otro daño de no estar registrado tiene que ver con el seguro de desempleo, que si bien es poca plata, me contempla como aportes, me pagan las atribuciones familiares y encima yo puedo pedir toda la plata de una. Puedo pedir 1 año de seguro de desempleo si puedo hacer un emprendimiento productivo. Entonces, si yo voy a decir, che, yo me quiero comprar una moto para empezar a repartir, puedo reclamar el daño derivado
de que no me pude pedir el seguro de desempleo porque no estaba registrado, hipotéticamente el año moratorio porque no me pude comprar la moto, básicamente. Entonces, la idea mía es, en el caso en concreto, si se adapta al caso, decirle algún tipo de daño moratorio. Y acá les dejé el ejemplo de la moto, básicamente, ¿no? Acá abajo les dejé el ejemplo de que yo quiero pagar la tarjeta de crédito y si vos no me pagás, esto va a producir un daño. Yo quiero pagar el alquiler, si no me pagás, esto va a decir un daño. Entonces, te hago responsable. Porque acá esto es de acuerdo a la buena fe, ¿se entiende? Yo te lo estoy diciendo, esto sino esto, esto sino esto, esto sino esto. Y de acuerdo al principio de congruencia, está bueno que las demandas no sorprendan, sino que ya desde el intercambio yo le digo al empleador A o si no B. Entonces después en la demanda pongo A o si no B. Porque si yo hablo de un despido normal y después en la demanda te pongo despido discriminatorio y te hablo de horas extras, el juez, de acuerdo al principio de congruencia, va a decir, me da medio raro. Obvio que a veces tiene que ver porque, no sé, lo agarró un abogado que no entendía nada la primera vez y lo importante es el principio de primacía de la realidad, pero para mí está bueno preconstituir pruebas desde el principio de acuerdo a la buena fe. Entonces, si llega a haber un daño moratorio, yo lo pondría. Y acá hay un montón de otros ejemplos, recuerden que esto se lo pueden descargar, hablando de distintos daños. Hablando de eso, les cuento que yo soy un fan de la inteligencia artificial y muchos de estos ejemplos los descubrí gracias a preguntarle a ChatGPT, yo tengo la versión paga, y le dije, imagínate un trabajador que le tienen que pagar una indemnización de muchísima plata y por culpa de eso no se la pagan y tiene daños. Dame 10 daños. Y me empezó a dar, dame 10 más, Y después yo lo adapté a nuestra realidad. O sea, miren lo fuerte que es usar las herramientas de hoy, ¿no? Todas las imágenes que ven del canal también son de inteligencia artificial. Artículo 80. Antes, la discusión era, ¿es constitucional el DNU 146/01, etcétera, etcétera? Y el consejo era, bueno, ante la duda siempre intimá muchas veces. O sea, ni bien se extiende el vínculo, intimá para que te lo den, pero siempre cumplí el decreto. Siempre esperá 30 días, intimá por 2 días a que te entreguen el correcto certificado de trabajo. Eso es lo básico. Eso para mí no cambió. Lo que sí cambió son las consecuencias jurídicas para mí de que no te lo entreguen. Porque el primer planteo, que es inconstitucional, hipotéticamente hablando, podríamos analizar qué derechos y garantías están siendo vulneradas. Uno podría ser el derecho irrenunciable a la seguridad social, porque sin certificado artículo 80, si no me pones los aportes ahí, después no me puedo jubilar, no puedo acceder a distintas prestaciones de seguridad social. Hipotéticamente hablando, también la protección frente al despido arbitrario, porque cada empleador que despedía sin causa sabía que tenía que pagar los 3 salarios del artículo 80, y distintos derechos que tienen que ver con el debido proceso, acceso al juicio, etc. Pero bueno, imagínate que el juez considera que es constitucional. Mi pregunta era, desde el punto de vista del Código Civil, ¿qué reparación plena puedo pedir por la falta de entrega? Una obvia sería el tema de los aportes. Y desde el punto de vista de los aportes, yo el caso que les traigo para que se imaginen es algo que se llama el seguro de la estrella. No sé si alguno lo escuchó nombrar, pero en el convenio de comercio el empleador tiene que hacer un aporte extra todos los meses. Y el día que dejas de trabajar, te dan esa plata. Es como, no es una jubilación, pero es como si fuese una jubilación extra. Repito, no es una jubilación, pero para que lo entiendan, es un aporte que de repente se te paga todo junto cuando dejas de trabajar, básicamente. Lo mismo pasa en el Sí. convenio de fuerza. Perfecto. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la jurisprudencia, antes de la ley bases, si a vos, básicamente, no te aportaban, te dejaban reclamar una indemnización de daños y perjuicios. Hay mucha jurisprudencia, por ejemplo, de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo que dice esto, equivalente a lo que no te aportaron. O sea, tenían que descortarte el 1,5, el 3% durante 10 años, no lo hicieron. ¿Cuánta plata es? ¡Pum! Daños y perjuicios por esa plata. Hay mucha jurisprudencia que decía esto. Si hacemos la analogía de, bueno, a mí no me aportaste nada, y los aportes son entre el 48 y el 52%, o más o menos, dependiendo del caso, y yo tuve 5 años, eso te duplica los montos de la 24013. Es como el daño previsional, si lo cuantificás de esta forma, como lo hacía antes la jurisprudencia en casos análogos, se le puede ir por las nubes. Lo mismo con la derogación del artículo 15 de la 24013.
Si pensás que es constitucional y estamos hablando de un despido represalia, que es un despido discriminatorio, como decía Ackerman, la minoría de valores con Seconsud te daba 1 año de salario por despido discriminatorio. O sea que se puede cuantificar 13 salarios. Todo hipotético, ¿no? Y respecto al artículo 80, yo lo que detecté es que el artículo 80 no es solo un certificado que dice tu remuneración, no es un certificado que dice tus aportes históricos, sino que también dice todos los datos de la relación laboral. Y si ustedes leen la ley de contrato de trabajo, hay muchos artículos sin número, entre el artículo 89 y el 90. Esos artículos sin número reglamentan distintas cosas y una es el tema del certificado de trabajo. Y además, lo que no se derogó es el artículo 2, inciso G, de la 24241. ¿Y qué dicen estas normas? Que ese certificado, además, lo que tiene que decir es qué capacitaciones hizo el trabajador. Pues si yo trabajé 10 años de vendedor, hice 1 millón de cursos, porque la empresa me decía, si no haces cursos te despido. Y bueno, yo quiero crecer, yo soy copado, yo los hago. Hice tipo 1 millón de cursos. Pero me despiden, no me dan el certificado y yo no puedo acreditar los cursos ahora, porque no hay una fuente fidedigna, fehaciente, de que vos trabajaste para tal persona, en tal puesto, en tal capacitación. Y si yo tenía ese papel, podía ir a la competencia y decirle, che, hace 10 años trabajo para allá. ¿Sabes qué? Fui un vendedor con todos estos cursos de capacitación. Quiero ser supervisor de vendedores. No lo puedo hacer. Entonces, hipotéticamente, algo que discutí en un vivo que hice con el doctor Cassiano Hayton, es ver el tema de la pérdida de chance, porque al no poder conseguir ese puesto superior, puedo reclamar la diferencia entre vendedor y superior y supervisor de vendedores, básicamente, por una X cantidad de tiempo. Todo esto, repito, hipotética forma de cuantificar el daño por pérdida de chance porque no entregaste el certificado. Repito, todo hipotético, pero perdido por perdido. Repito que mi argumento de cuantificar todo esto es para darle más herramientas al juez para que declare inconstitucional la derogación y que, de acuerdo al principio de progresividad y distintos derechos y garantías constitucionales en juego, de alguna manera aplique la norma derogada o que por analogía cuantifique el daño desde el punto de vista del Código Civil a igual a lo que era el 80. Pero para darle más herramientas para cuantificar, estuvimos pensando esta situación básicamente. Entonces, lo que cambia es que se explica un poco esto, ¿no? La situación para decirle, yo quiero que me lo entregues, porque eso no se derogó. Y la consecuencia siempre va a ser que si no me lo entregás, empiezan a correr astreintes. O sea, si la sentencia dice entregar el certificado bajo el procedimiento de tanta plata de astreintes, que es una multa diaria, hasta el cumplimiento. Eso todos los jueces lo van a dar, no tengo dudas. Lo que va a depender del caso en concreto, hipotéticamente, es si me declaran o no constitucional la derogación del 80 y si se puede reclamar daño no tarifado en el término del Código Civil. Y esto es más difícil, porque la 24013, la derogación, es algo más burdo, es algo más que no resiste mucho análisis jurídico. En todos los jueces que hablé, va a haber daño por trabajo no registrado. Algunos para mí lo van a cuantificar poquito, otros capaz se les escape la pluma, pero siempre va a haber daño. Ahora, históricamente, a nadie le gustaba las indemnizaciones del artículo 80. Entonces, eso es un tema jurídicamente más complejo. Sin embargo, yo lo voy a plantear en todos lados. Tal es parte del análisis primario. Y para cuantificarlo, puedo hacer eso, ver la diferencia entre el puesto de vendedor con la categoría superior del convenio colectivo, pronosticar, no sé, 10 años, 15 años, y lo que me decía Hayton es que él en realidad no quiere hacer 10.000 menos 8.000 por 15 años, o sea, por 15 por 13, sino que él decía que tenía que ser un crédito, una suma, que si la pones en un interés, mes a mes te va dando esa diferencia entre uno y la otra, que es lo que se habla en derecho civil con fórmula Woto, Méndez, etc. Es bastante complejo, pero mi idea es una charla de intercambio telegráfico, pero avivarlos de qué hipotéticos planteos se pueden hacer en estos casos en concreto. Entonces, todo esto tiene que ver con el certificado. El principio es igual que antes, pero lo que le sumo es que yo voy a usar ese certificado, ¿para qué? Para conseguir un nuevo puesto de trabajo de acuerdo a todas las capacitaciones realizadas. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo del 132 bis, este también polemiquísimo,
que alguien declare la inconstitucionalidad de la derogación, para ser honestos. De hecho, hay un fallo de corte de este año que lo declara inconstitucional en un caso en concreto. Sin embargo, lo que no hay dudas para mí es que si el empleador retiene aportes y no los deposita, yo tengo una acción preventiva de daños para que los deposite. Y para cuantificar el daño, como mínimo, por analogía a lo que dije del seguro de la estrella, que sea esa plata. O sea, ¿cuánto hubo de retención indebida? X. Bueno, cuantificámelo, daño moral igual a X por retención indebida. Daño extrapatrimonial. Eso es una hipotética forma de plantearlo. De todas formas, si me llega a tocar un juez que plantea la inconstitucionalidad de todo por el principio de progresividad, por ejemplo, bueno, yo por si acaso lo voy a intimar igual que antes. ¿Se entiende? Ese sería el argumento. Y en paralelo, lo que le sumé es esto de la acción preventiva de daño, 1740, etcétera, etcétera, para que lo tengan en cuenta. O sea, la idea de esta charla es salir un poco de la caja, digamos, ¿no? Entonces, al final de todo, recuerden que este es el telegrama donde me consideré despedido, también les recuerdo que estoy planteando la inaplicabilidad, inconstitucionalidad. Ahí voy, doctor, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¿Perdón? ¿Por qué te das por despedido y no le tenés tareas? Eso es una gran opción. A mí lo que me da miedo en la práctica, o sea, el doctor habla de la situación que ustedes lo viene a ver el trabajador y ustedes, en vez de considerarse despedidos, retienen tareas e inician un juicio. En la Justicia Nacional de Trabajo, donde litigo yo, los juicios duran mucho. Y una vez le hice este planteo a un juez con el objeto de ¿qué? De pedir los salarios caídos durante todo el juicio. Y ahí, de alguna manera, me dijo, pero para que eso prospere, vos deberías denunciar un hecho nuevo cada 2 semanas en el expediente, básicamente, para de alguna manera demostrar la conducta inequívoca del trabajador de no querer abandonar la relación laboral y el juicio, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de entender que el trabajo no registrado es un acto discriminatorio, no registrar al trabajador, tranquilamente podrías pedirlo. Pero yo creo que tenés más, entre comillas, seguridad jurídica o posibilidad de ganar el juicio si te considerás despedido que si haces lo otro. ¿Por qué? Para mí, obvio que depende del caso. Porque la plata que te va a dar esto versus lo que te da salarios caídos de 5 años en la Justicia Nacional del Trabajo es 10 veces más. Y al juez, en mi entendimiento, le tiembla más la mano cuando hay tanta plata en juego, digamos. Es una cuestión de estrategia. Para mí las dos cosas serían plenamente válidas, pero de hecho en el último concurso de la Justicia Nacional del Trabajo, justo se hablaba en la cátedra del otro día, que se discutía esto en el derecho sindical, digamos, ¿no? En cuestión de activistas. Y los jueces que planteaban que no correspondía la reinstalación, desde el pasillo te decían, ¿estás loco? 7 años de juicio, ¿qué le vas a dar? ¿7 años de salario caído? O sea, yo creo que el derecho de trabajo a veces tiene un límite, que es cuando es muy cuantioso las consecuencias jurídicas de las sentencias. Y eso yo lo veo reflejado en plenarios como voto de capa, en el empleo público. O sea, la jurisprudencia del empleo público de la Corte para mí es nefasta, no te reconoce salarios caídos en mayoría de casos, pero tranquilamente podría ser una opción. La misma opción que tenemos en un despido discriminatorio de decir, de alguna manera, es válida la extinción del vínculo, pero reclamo las consecuencias, se podría plantear. Yo traje este ejemplo, pero es uno de 1 millón, digamos. Pero sí, tranquilamente estoy de acuerdo, doctor, que no sería obligatorio considerar despedido. Incluso, sí. Tiempo, el salario obligatorio no va a ser mucha presión. 5 años, pero por lo menos 3, 4, 5 meses y después sí casi por despedido. Pero que ya para negociar este tiempo, porque si no realmente puede caer con el abuso del derecho, etc. Hablando de herramientas, no extinguir directamente, sino cada 15 días, 20 días, y bueno, requiere verificación y denunciar algo nuevo para que estirar 3, 4, 5 meses más. Y después, ¿cuál es la cura de nunca va a buscar? Me encanta el argumento, para los que no escucharon, uno de los argumentos
escala infinito puede ser el abuso de derecho, pero lo que dice acá el doctor es, ¿pero no te conviene tirarlo 2, 3 o 4 meses? Yo creo que depende. Muchas veces cuando te viene a ver el cliente, que lo decías vos al principio, doctor, yo necesito comer. Y si el juicio va a durar 5 años, yo necesito cancelar el expedido para ya empezar a buscar otro trabajo y ya trabajar en otro lugar. Porque si de repente yo estoy intimando a que me arregle la situación laboral y me dan de alta en otro trabajo, eso se ve horrible. Entonces, en esos casos, donde el cliente te dice, quiero trabajar en otro lugar, ahí te conviene extinguir el vínculo lo antes posible para que tenga libertad de hacer otra cosa y que no se vea mal en nuestro expediente. Desde ese punto de vista. Obvio que todo es discutible, igual, porque como él está negando, yo mientras tanto estoy consiguiendo tu trabajo. Y cuando vos me digas que sí, yo voy con vos, ¿eh? Y cuando la justicia me diga que sí, yo voy con vos, ¿eh? Porque este es mi trabajo. Y mientras tanto tengo que ganarme la vida. Entonces, tampoco sería reprochable para mí jurídicamente el hecho de que tenga otro trabajo registrado. Pero, en la práctica, a mí a veces me da miedo eso. ¿Por qué? Porque el juicio depende de todas las pruebas. Y cuando la demanda te contesta demanda, te manda un oficio al Sistema Único de Seguridad Social y te dice que trabajabas para otro pepito, después el juez dice, medio chantún este trabajador, ¿cómo puede ser que dijo tal cosa, pero acá dice que trabajaba en otro lugar? Esto es medio raro. Entonces, es una discusión súper interesante, está bueno para presionar y hacer acuerdos, y me gusta también como desde el punto de vista de un juez que considere que es constitucional y que no puedo reclamar el seguro de la estrella ni nada de esas teorías, de acuerdo a la teoría del doctor, podríamos simplemente mes a mes ir devengando un salario que mete presión. Y desde otro punto de vista de la práctica, para no caer en este abuso de derecho, para mí deberíamos mandar telegrama cada 2 semanas. Y el cliente te va a odiar. Pero expresión cada 2 semanas. Así que no me parece mala idea. La idea está buenísima. Y piensen que en la ley de contrato de trabajo hay muchos ejemplos que permite esto, como la figura de 66, uso abusivo de luz variandi, donde el propio legislador te dice, te podés cancelar el pedido o puedes intimar el cumplimiento con el vínculo vigente y hay una acción expedita. Entonces, hay muchos argumentos desde este punto de vista. Este ejemplo era como para considerarte despedido, pero me encanta el aporte del doctor. Y si querés venir a sentarte y el micrófono, pero te lo digo de buena onda, ¿eh? Sí. El colegio de abogados, José Boruto, que parte del miembro mañana viene, sí. Y elaboró esta teoría de totalidad de la retención de tareas de derecho civil. Sí. En la primera estimación, el apercibimiento es bajo conocimiento de retener tareas. Entonces, el segundo es retengo tareas en base al silencio, la negativa. Entonces, ahí ya le ganaste por Sí. No, otra idea que yo pensé en este argumento es una acción preventiva de daños para que me registres por el vínculo vigente y me des tareas, básicamente. Pues el vínculo está vigente, registrame, porque esto me está causando un daño hoy. Porque el trabajador que no está registrado saben que, no sé, si tiene un hijo discapacitado y le corresponde las atribuciones familiares, asignaciones familiares, no las puede cobrar. En cambio, si está registrado, sí. Hay ciertas asignaciones que necesitan que sea cotizante. Entonces, en todos los casos, no tenés obra social, etcétera, hay un daño actual y un daño futuro. Entonces, hay muchos argumentos. A mí me encanta el debate y salir de la caja. Las contradicciones que tenemos es estas, del abuso de derecho, del paso del tiempo. Pero sí, claramente sería una opción, que era una opción que incluso teníamos antes de la ley base, digamos, ¿no? A mí lo que me daría miedo es que me apliquen la doctrina de la Corte de Empleo Público acá, como diciendo, está bien, tenés razón, pero no te voy a pagar salarios caídos, digamos. Básicamente. Pero bueno. Entonces, ¿qué le sumé al final? Lo mismo vimos antes, inaplicabilidad, inconstitucionalidad, de todo, del DNU, de la ley base y del decreto reglamentario. Piensen que el decreto reglamentario también derogó todo lo que es el decreto 146 respecto a cómo intimar y a todo lo que es el decreto reglamentario de la 2403. Por eso pido la inconstitucionalidad de todo, digamos, ¿no? Porque técnicamente eso de que tenés que intimar por 30 días, que todo eso está derogado por el legislador del decreto reglamentario. Y básicamente, para poder constituir en mora por todo,
se reitera que en el presente intercambio se reclaman todos los daños generados a partir de los hechos denunciados, tanto el daño patrimonial como el extrapatrimonial, incluyendo el daño punitivo y monetario correspondiente, todo ello bajo procedimiento de iniciar las acciones correspondientes. O sea, mi idea de esto es atajarme a todos los casos. Y para mí hay que seguir notificando a ARCA o a la FIP, si se puede hacer por telegrama, y si no, vía TAD, vía electrónica. Seguir con la misma estructura, pero agregar todos estos hipotéticos casos, ahí voy, a hablar también de estas 4 cosas: inaplicabilidad, inconstitucionalidad, la revisencia normativa, la reparación del daño y la acción preventiva del daño. Sí. Creo que directamente lo consulto, ¿no? Sería ARCA. Yo tuve que modificar la PEC directamente para darle rechazado. Yo creo que lo rechazan en todo el país. De todas maneras, hay informativo el correo y ya tu parte de la cumplimiento de la reacción o no la reacción. Total. Pero no caes incumpliendo por no haber notificado a ARCA en sí, o ya a FIP, digamos, en sí. Pero es el organismo que continúa en anterior, es como que están notificando a FIP técnicamente hablando. Sí, sí. Sí, sí, es el mismo organismo, digamos. Por eso para mí no hay problema, digamos. Sí, todas. Con el tema de los daños, que bueno, me quedó claro que para la demanda, ¿no? Vos le interponés subsidiaria y paralelamente, pero la cuantificación, ¿la dejás al libre albedrío del juez en el supuesto de, o ahí mismo también das sus propias cuantificaciones? Yo creo que en derecho civil lo que tienen que recordar, que es muy importante, es que ustedes tienen que alegar el daño, ustedes tienen que probar el daño y ustedes tienen que cuantificar el daño, pero... Sí. Muy extenso y tenés que cuantificar muy bien el daño para cuantificarlo justamente y probarlo. En este caso, al ser laboral, bien. Pero estás aplicando el Código Civil, entonces tenés que seguir las reglas del Código Civil. En la misma demanda, ¿cómo cuantificas ese daño si todavía no está probado con lo otro? Yo lo que hice fue un capítulo diciendo que es inaplicable y todos los supuestos del inciso 1, 2 y 3. Un capítulo diciendo por qué el DNU es inaplicable e inconstitucional, otro capítulo diciendo por qué es inconstitucional cada artículo y qué derecho de garantía constitucional se está violentando, y uno que dice que subsidiariamente se reclama el daño en forma plena teniendo en cuenta lo siguiente. Y empiezo a hablar, explico lo del seguro de la estrella, explico lo del despido represalia, de la derogación del 15, y empiezo a cuantificar el daño. Que veces puede cuantificar el daño de la siguiente forma y pongo, no sé, los aportes son el 48% en este caso, bueno, 48% de aportes de toda la relación laboral. Y digo, bueno, en el caso de que consideres que la derogación del 15 no corresponde, siempre te pido que lo cuantifiques igual que antes y subsidiariamente de tal forma. Por la minoría de lo del Consejo Sur, dame 13 salarios. Después... no simplemente lo mencionas, sino... No, lo pruebo también. Lo pruebo. Lo menciono. Por eso quedan 170 hojas. O sea, lo menciono, lo trato de probar. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, la pericia contable empieza a hacer un montón de preguntas de daño previsional. Hipotéticamente también hay algunos daños menores, pero no sé, el hecho de que no tenga recibo de sueldo podría llegar a ser un daño, en el caso en concreto de que yo no tengo recibo de sueldo, no puedo pedir un préstamo. Y por no poder pedir un préstamo, tuve tal pérdida de chance, digamos. Entonces, hipotéticamente, uno puede nombrar 1 millón. ¿Cuál es mi estrategia jurídica a grandes rasgos? Es que el objeto principal sea lo de antes, entonces que si me regulan honorarios a favor o en contra, en principio sea por eso, y que el otro sea subsidiario por el hipotético miedo que un juez me quiera condenar en costas por reclamar una demanda desde el punto de vista del Código Civil de 30 millones en un caso en concreto. Entonces, te reclamo los 30 millones, pero todos disfrazados, y pongo 2 cosas muy importantes. Una es la autonomía de los rubros, que le permite al juez decir, bueno, esto en realidad va acá y esto allá, y llama todo daño a proyecto de vida. Yo lo pongo todo separado, pero lo pongo todo junto. Y después, cuando hablo del daño moral como daño extrapatrimonial,
le pido que cuando evalúe y cuantifique ese daño, tenga en cuenta todo lo siguiente. Y ahí le detallo todos los daños. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, el juez capaz dice, no, esto es flashero, esto es un montón, pero daño moral sí hay. Y más o menos... Y yo soy una persona muy curiosa. Y tengo la suerte de conocer muchos jueces y muchos secretarios por dar clase en la U hace tanto tiempo y por asistir a muchos congresos. Y yo en los pasillos siempre le pregunté a jueces, secretarios, a relatores, ¿cómo evalúas un daño? O sea, ¿alguien se cortó un dedo? ¿Qué criterio? No, todo depende del caso. Bueno, pero ¿qué le decís al relator? ¿Qué criterio tenés, básicamente? Y lo cierto es que los jueces tienen criterios que ellos van creando y desarrollando en toda su experiencia profesional. Yo soy docente. A mí me enseñan a crear criterios de evaluación. A mí me enseñan a decir que este alumno se sacó un 4, un 6, un 8, un 10, y yo no es que le pongo la nota por la cara, sino que tengo un criterio. El telegrama dice esto, cumplió los requisitos del 242, del 243, es tal nota. Encima le agregó los artículos, es tal nota. Citó jurisprudencia, se fuera. ¿Se entiende? O sea, hay criterios objetivos. Y el juez, cuando cuantifica el daño, tiene criterio. ¿Cuál es el desafío nuestro? Que los jueces laborales no la tienen tan clara en algunos criterios desde el punto de vista del Código Civil y desde el daño previsional. Yo las demandas nuevas, estoy haciendo un capítulo larguísimo en la academia de daño previsional explicando la 24241 porque hay cosas que ni yo sabía, porque muchos años litigando en derecho laboral, no en seguridad social, hay cosas que se te pasan. Pero, por ejemplo, no es lo mismo jubilarte con 30 años de aporte que con 32. Esos 2 años más de aporte te cambian aritméticamente el cálculo. O sea que, si vos estuviste no registrado desde los 18 hasta los 20, por esos 2 años también te cambia. Después trabajaste 30, sí, pero si te sumaban encima esos 2, el cálculo era mucho más. Entonces, empezar a conocer el daño previsional y todo eso, para mí es importante. Desde el punto de vista de la cuantificación del daño y también para conseguir la hipotética inconstitucionalidad. Pues yo creo que en la realidad va a pasar 2 extremos. El abogado paracaidista, ahora voy, que la pone así nomás la demanda y no te alega daño, no nada. Y entonces esa sentencia capaz salga sin la 24013, sin la 25323, sin la 25345, con los rubros básicos y capaz te den un 10% de daño moral, un 20% de daño moral, o una demanda que esté súper bien explicada, los hechos bien explicados, la cuantificación bien explicada, probando todo esto, y el juez ahí va a tener otras herramientas, digamos. Y más allá de lo que diga el juez, al momento de negociar, al momento de sentarte, te van a tratar distinto, porque el riesgo del empleador es muy grande, porque lo que hay acá es inseguridad jurídica. Los únicos que ganan de esta reforma somos nosotros, los abogados. Eso lo decía Ackerman en el primer vivo, porque esta inseguridad jurídica lo que trae es, primero, más incumplimiento de la ley. Pues la ley base está lleno de eso, básicamente. Está lleno de empleador incumplí. Empleador incumplí. Total, te sacamos las indemnizaciones a 24013, te sacamos el 132, te sacamos el 2 de la 25323, el 1 de la 25323, el 80. Encima permite un montón de cuestiones que tienen que ver con la tercerización. Encima está esto del colaborador independiente. Entonces nosotros vamos a tener mucho trabajo. Y es trabajo que es difícil de alguna manera arreglarse porque va a haber muchísimos criterios. Entonces los únicos que terminamos ganando somos los que litigamos, que vamos a tener demasiado más trabajo. Lo malo es que vamos a tener que tener más trabajo. Antes una demanda la hacías así, eran 40 hojas, y ahora la primera te va a costar un montón, pues hasta que entendés todos los planteos. Después va a ser como siempre, copiar, pegar y probar en el caso en concreto. Pero para mí no se queden con una opción o la otra. Porque escuché abogados decir, no, yo no voy a plantear que es inconstitucional, yo voy a ir por el daño de una. Pero si te llega a tocar un juez que quiere declarar inconstitucional y vos no lo hiciste, no lo planteaste y no cumpliste el 11 de la 24013, no te lo puede dar de la 24013. Entonces, para no arriesgarse, para mí es mejor pedir todo. Sí. Respecto de tu inconstitucionalidad, ¿cómo lo fundarías? Porque, por lo menos lo que yo he leído del fallo
funcionar con el procedimiento, digamos, Perfecto. con el DNU. ¿Cómo la encaminaría? La vida te da problemas, soy jurista de soluciones. Acá el compañero pregunta, ¿cuál sería el fundamento jurídico para pedir la inconstitucionalidad de una norma dictada por la ley bases? Porque, como bien dijo recién, el DNU 7023 es inconstitucional por la forma, por el 99 de la Constitución. El Poder Ejecutivo no puede hacer esto. Ahora, esto se lee por el Congreso. Entonces, el argumento jurídico tiene que ser otro. Primero, no podemos hablar en general. Entonces, tenemos que ver qué artículo en particular. El caballo de batalla que decía ayer Gialdino es algo que se llama principio de progresividad que prohíbe ir para atrás, digamos. Entonces, desde el punto de vista del derecho social, desde el punto de vista del derecho internacional, ese sería el argumento comodín para todos los casos, principio de progresividad. Pero históricamente hay dos tipos de jueces, unos que piensan que el incumplimiento está siempre, pero que es oponible solo, básicamente, al Estado. Al Estado argentino incumplió el tratado internacional, no el empleador. Y esto no se aplica automáticamente en el contrato individual de trabajo. Sí, pero el juez es parte del Estado. Exacto, eso es lo que decía Gialdino ayer, que el juez tiene la obligación de aplicar los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y de acuerdo a las condiciones de su vigencia, que eso implica a cómo la Corte Interamericana dice que se tienen que analizar los tratados y que le dan plena efectividad al principio de progresividad. Y la idea es no ir para atrás. Y las pocas veces que se pueden ir para atrás son casos súper excepcionales que no están pasando en este caso, digamos. Entonces, desde el punto de vista del principio de progresividad, va a haber jueces que digan, no, esto no sirve, esto es solo para el Estado, y otros que digan, listo, ya está. Automáticamente el principio de progresividad. Pero es una lucha. Ustedes, yo tengo tratados hablando de la época de la primavera del 2024 y en el mismo tomo de la ley está Ackerman diciendo algo, Duarte diciendo otra cosa. Es una lucha jurídica de muchos años que tiene que ver con el monismo y toda la aplicación del derecho internacional en la Argentina. ¿Cuál es el otro planteo? Tiene que ver con esto que se llama el principio de efectividad. Si ustedes leen Aquino, Bisotte, Milone y distintos fallos de la Corte Suprema del 2004, de la famosa primavera del 2004, lo que concluyen es que nosotros tenemos un poder legislativo que legisla, pero tenemos el poder judicial que establece y tiene el monopolio de la declaración de inconstitucionalidad. Y que la Constitución es eso que le pone límites a todos los poderes del Estado. ¿Para qué? Para salvaguardar los derechos y garantías constitucionales de todos, básicamente. Y que el legislador no puede convertir en hueco, no puede convertir en ilusorio un derecho humano fundamental, una garantía y un derecho humano fundamental. Por ejemplo, en Aquino se discutía con la vieja ley de riesgos, el artículo viejo 39, que hoy en día está derogado, si una ley podía decir, che, vos no podés reclamar más del Código Civil. Solo vas a reclamar por accidente de trabajo, ley de riesgos. No más del Código Civil, lo tenés prohibido. ¿Y qué pasaba en la práctica? Yo me tomaba un avión, el avión chocaba, la azafata le correspondían 2,50 pesos de ley de riesgos, y yo, ciudadano, podía reclamar 20 millones por el Código Civil. Esto es discriminación. Este derecho a la reparación plena integral, que está legislando, que está regulando el legislador en el nuevo artículo 39 de aquella entonces, de la 24.557, es inconstitucional porque me está convirtiendo en hueco, en ilusorio, una garantía y un derecho constitucional, un derecho humano a la reparación del daño, en los términos del artículo 19. Y a mí me están discriminando porque soy trabajador, que soy sujeto de preferente tutela, y me están perjudicando más que un ciudadano común. Desde ese punto de vista, cuando el legislador convierte en hueco o en ilusorio un derecho humano fundamental, lo que corresponde es la declaración de inconstitucionalidad de esa regulación, digamos. Entonces lo que nos tenemos que preguntar frente al artículo en concreto es si convierte en hueco y en ilusorio. Y para responder eso, lo que usa la jurisprudencia, la doctrina, es el principio de razonabilidad. 28 de la Constitución. ¿Es razonable derogar la 24013? Si yo de repente les digo, tengo la solución, no va a haber más choques acá en Villa María. Voy a sacar todos los semáforos, voy a sacar todas las reglas de tránsito, van a poder ir a 300 km/h,
Los peatones pueden cruzar por cualquier lado. Voy a sacar todas las normas, voy a derogar todo. Van a ver que no va a haber más choques. Es ilógico pensar que sacar la consecuencia jurídica va a producir más cumplimiento de la ley. O el derecho funciona al revés. El derecho te dice, registrá. Si no, pagá. ¿Y acá qué están haciendo? Registrá. Si no, no pasa nada. No hay incumplimiento. Entonces, desde el punto de vista de la lógica, de la razonabilidad, no tiene sentido que hayan derogado la 24013 y no la reemplacen por nada. Bueno, no es que la disminuyeron, la derogaron, no dejaron nada. Desde ese punto de vista, se crea lo que yo entiendo que es un caos institucional y se vulneran un montón de derechos y garantías constitucionales. Principio protectorio, derecho a la reparación del despido arbitrario, acceso a la justicia, derecho a defensa en juicio y un montón que son derivados. Por ejemplo, los derechos que tienen que ver con la responsabilidad parental, porque al no proteger el trabajo registrado yo no tengo obra social y díganle a un padre que no tiene obra social que tiene que ir 5 horas a un hospital público si no están moldeando sus derechos humanos fundamentales. Ese trabajador que tiene un accidente de trabajo, que no tiene RT, tiene violado su derecho a la salud. Ese trabajador que está siendo discriminado, el derecho a no ser discriminado. Ese trabajador que no puede asociarse a ninguna entidad sindical porque no está registrado. Entonces, ¿qué va a ser delegado? Ahí voy. Hay un montón de derechos y garantías constitucionales que están siendo vulneradas al no proteger y al derogar estas normas. Y todo va a cambiar del artículo en concreto, por eso yo creo que hay argumentos que tienen más fuerza y otros que tienen menos. Pero desde el punto de vista constitucional hay muchos argumentos. Obvio que todo esto se trata de una cuestión no solo jurídica, sino también política. Y si la Corte todavía no declaró el DNU 7023 inconstitucional es porque le gusta esperar. Recuerden que en Aquino pasaron más de 9 años hasta que se declaró inconstitucional. Entonces, en el mientras tanto, para mí lo que tenemos que hacer masivamente es hacer planteos masivos en este sentido y saber que lo peor que puede pasar es que estés mejor posicionado al momento de negociar, digamos. Pero que hay que plantearlo en todos los casos, digamos. ¿Te respondí? Sí. Sí. ¿Yo puedo hacer reserva de inconstitucionalidad directamente en Telegrama o tengo que esperar a hacer la demanda? Técnicamente hablando, si una norma es inconstitucional, no debería haber necesidad de ponerlo en Telegrama. Yo siempre aconsejo que lo pongan por una cuestión de prolijidad, de buena fe, etcétera, etcétera. Pero si algo es inconstitucional es nulo, no causa efectos y listo. Las únicas limitaciones que tenemos desde el punto de vista de la ley de contrato de trabajo, el 243, es la invariabilidad de la causa de despido. Eso es lo que no se puede tocar. La causa de despido no se puede tocar. ¿Se entiende? Mira, había un gran jurista que decía que reservas no son derechos. Los derechos no se reservan, se ejercen. Perfecto. Los derechos no se reservan, se ejercen. No, fuera de joda, fuera de chiste. Si ustedes, antes de la ley Bases, en vez de intimar por las indemnizaciones, ponían reservo de derecho a reclamar indemnizaciones, el juez te decía, no cumpliste los requisitos del 2 de la 25323, te rechazo el 2 de la 25323. O sea, reserva de derechos, en principio, en derecho laboral nunca estuvo bueno ponerlo, pero pueden descargarse el modelo este, básicamente. Pero bueno, estas son las 4 lecciones. Espero que les haya gustado esto. Y jurista, ¿había problemas? Suscríbete a lecciones. Nos vemos en la próxima y espero foto. Vengan. Vengan a una foto, ¿quieren? ¡Jurista! ¡Hiciste clic en el lugar indicado!